Hay momentos en que el suelo parece susurrar. Usted camina absorto en sus pensamientos y de pronto un destello metálico, una moneda o dos, o un puñado olvidado bajo la hoja caída. Eso no es casualidad, es el universo que no deja de dar regalos al azar, deja señales en polvo. ¿Cree que fue usted quien decidió salir hoy? ¿Quien eligió esa ruta o quien bajó la mirada justo en ese instante? Pero su mapa estelar, el Basi, que se trató el día de su primer llanto, ya había alineado los planetas para que esa moneda y su pie se encontraran. Libre albedrío y diseño cósmico que no son enemigos, son dos manos que tejen el mismo tapiz. Al final de este encuentro le entregaré la frecuencia maestra que transforma una moneda encontrada en un portal abierto de prosperidad. No una fórmula mágica, una llave de comprensión que ya estaba dentro de usted. Esto no es un video sobre supersticiones de abuelas, es una lectura del clima del alma. En un mundo que gira cada vez más rápido, encontrar monedas en el suelo es el recordatorio silencioso de que la energía del ki sigue fluyendo, aunque nosotros hayamos olvidado mirarla. Quien aprende a leer estas señales deja de correr detrás de la abundancia y empieza a caminar junto con ella. En la tradición china, la moneda redonda como el cielo y cuadrada como la tierra es el símbolo perfecto de la unión entre ambos. Los antiguos la llamaban el puente de los 5 elementos. Cuando cae al suelo, la madera es la energía de nacimiento y expansión, la ha impulsado desde arriba, es el mismo impulso que hace brotar la semilla. Encontrar una moneda es por tanto un nacimiento sutil. Algo nuevo quiere crecer en su vida financiera, en su carrera o en su legado. Pero la madera no crece sola, necesita suelo fértil, y ese suelo es usted. Ahora la energía se enciende. La moneda no brilla por casualidad, es el fuego, el elemento de la visibilidad y la pasión quien la ilumina. Cuando usted la recoge, esa chispa entra en su palma. De pronto siente un calor leve en el pecho, una decisión que antes postergaba. Observe su vida diaria. ¿Aparecen monedas justo antes de una reunión importante? ¿Antes de firmar un contrato? ¿Antes de un viaje que cambiará su rumbo? El fuego está hablando. Este es el momento de actuar con pasión controlada, no con ansiedad. Llegamos al centro estable que es la tierra, el elemento de la estabilidad y la cosecha. Es donde la moneda descansa. Aquí entramos en la parte más precisa del conocimiento. Es la gran posesión que se asocia directamente con monedas caídas. Sus trigramas, fuego arriba, tierra abajo, exactamente la configuración que se forma cuando el metal toca la tierra. En el Feng Shui la dirección importa. Si la moneda apareció en un día de la rama Wei, que es la oveja, la tierra está saturada. Limpie primero lo viejo para que entre lo nuevo. La moneda no es un premio, es un diagnóstico del centro de su mapa personal. Ahora viene la disciplina, que es el metal, el elemento de la moneda misma. Exige corte y corrección. Aquí está la verdad incómoda que la mayoría evita. Encontrar monedas y no hacer nada es como recibir una carta del cielo y dejarla sin abrir. ¿Qué debe cortar? Relaciones que drenan su ki financiero, gastos invisibles que parecen pequeños pero acumulan óxido, creencias limitantes que dicen el dinero es difícil. El metal no perdona la indecisión, pero recompensa con precisión quirúrgica. Si limpia el flujo se multiplica. Y finalmente tenemos el agua, el elemento del movimiento inteligente y la sabiduría adaptativa. La moneda encontrada es una gota que anuncia un río. El agua no fuerza, fluye. Por eso después de recogerla no la guarde en el bolsillo como amuleto. Déjela circular, dónela o úsela para comprar algo pequeño y simbólico. Un sobre rojo, un libro, una planta. Deje que el ki siga moviéndose. Pero deténgase un segundo, porque aquí es donde la mayoría de los practicantes fallan. No se trata de poner un amuleto en la puerta. Se trata de entender que la puerta eres tú. La moneda no cambia su vida. Usted al leerla correctamente cambia la moneda en catalizador. Escuche ahora la frecuencia maestra. La próxima vez que encuentre una moneda, haga exactamente esto. Deténgase. Respire 3 veces mirando al cielo. Pregunte en silencio, ¿qué parte de mi destino está lista para recibir? Recójala con la mano derecha, que es la mano del yang. Observe su fecha y dirección. En los siguientes 9 días realice una sola acción concreta de generosidad o limpieza financiera. Esa secuencia alinea su ki personal con el ki celestial. El dinero deja de ser algo que llega, se convierte en algo que ya está fluyendo porque usted abrió el canal. Usted ya no busca señales, las señales lo buscan a usted, y la moneda que hoy yace en el suelo mañana será polvo. El polvo se convertirá en tierra y la tierra alimentará raíces y las raíces volverán a tocar el cielo. Usted ya sabe, la próxima vez que vea ese destello metálico en el piso, no se agache solo por la moneda,
Agáchese por la versión de usted que el cielo ya decidió que mereciera recibirla.